pasas el umbral, el verdadero horror comienza, cuando los ojos se cierran y ya no hay escapatoria. Yo soy esa oscuridad de tu infancia. Entrégame el miedo más puro, que ahora soy todas las sombras que te rodean. Ven, sígueme, tómame de la mano. Yo te llevaré hacia el patíbulo. Mi nombre es Javier. Tengo 32 años y soy policía asignado en Tarata, un pueblo perdido en la sierra, donde las montañas se erigen y sus enormes sombras abrazan las casas como manos gigantes, y el silencio se vuelve ensordecedor cuando cae la noche. Pensé que había visto todo lo que este trabajo podía mostrarme, hasta que Esperanza Morales llegó a la comisaría del pueblo. Era un martes lluvioso cuando entró a la comisaría. Sus ojos estaban hinchados de tanto llorar y temblaba como una hoja en el viento. Se sentó frente a mi escritorio. Me contó que su hijo Diego, de apenas 8 años, había muerto de una fiebre extraña que ningún médico pudo explicar. La fiebre lo consumió en 3 días, dejándolo pálido como la cera. Oficial, mi niño me habla en los sueños, me dijo con la voz quebrada. Me pide auxilio, dice que no puede descansar. Fue por eso que fui donde don Antonio, el curandero que vive en las afueras. El nombre de Antonio Fuentes me era familiar. Los lugareños siempre hablaban del brujo de la montaña, ese hombre que vivía solo en una choza y al que acudían cuando la medicina no bastaba. Nunca había tenido problemas con él, pero algo en la forma temblorosa de hablar de Esperanza me puso los nervios de punta. ¿Y qué pasó después de ir con don Antonio?, le pregunté, tratando de mantener la calma. Sus ojos se llenaron de terror. Al principio nada, pero hace 3 noches mi Diego empezó a visitarme, oficial, pero no en sueños. Viene a mi cuarto, pero ya no es mi niño. Esperanza entre lágrimas contenía un gemido. Un gesto de pavor ahogaba su callado llanto. Se levantó la falda con manos temblorosas y me mostró unas heridas que me helaron la sangre. 3 rasguños profundos atravesaban sus piernas desde la rodilla hasta el tobillo, como si garras afiladas hubieran desgarrado su piel. Esa criatura me atacó, me dijo Esperanza. Su voz ya no es la de mi Diego. Es como la de un demonio que gruñe. Su voz me aterra. Esperanza rompió en un sentido y pavoroso llanto. Miré esas heridas y supe que algo andaba muy mal. No eran rasguños normales. Eran demasiado profundos, demasiado precisos. La piel se me erizó en ese instante. La sangre se me heló en el cuerpo. Esa misma tarde decidí ir al cementerio. El viento silbaba entre las lápidas mientras caminaba hacia la tumba del pequeño Diego Morales. Hallé la tumba y lo que vi me quitó el sueño para siempre. La tierra había sido removida y luego vuelta a aplanar, pero mal. Se notaba que alguien había cavado ahí recientemente. Esperé hasta la medianoche, pero esta vez volví con Esperanza, quien se quedó a buen recaudo en la comisaría. Trajimos 2 palas. Ella lloraba mientras yo cavaba. Cava con las uñas, con los dientes si hace falta. Excava entre el fango pútrido.
el barro caliente lleno de moscas. La pus alimenta a los gusanos. No hay luz, solo el peso infinito del olvido. Cuando llegamos al ataúd pequeño y lo abrimos, el hedor nos golpeó como una bofetada. El cuerpo de Diego estaba ahí, pero le faltaba la cabeza. En su lugar, había un tajo limpio en el cuello, como si alguien hubiera usado un cuchillo muy afilado. Esperanza gritó hasta quedarse sin voz. Yo vomité hasta que no quedó nada en mi estómago. Traté de llamar a mis superiores en la ciudad, pero las líneas telefónicas estaban caídas por la tormenta. La lluvia golpeaba las ventanas de la comisaría como dedos desesperados tratando de entrar. No había más opción. Tendríamos que ir donde Antonio Fuentes. Para ese entonces ya eran las 4 de la mañana, casi entre el crepúsculo y el amanecer, pero aún todo era oscuro. El camino a la choza del curandero se hizo eterno. Los faros del jeep apenas cortaban la oscuridad, y el sonido de la lluvia en el techo metálico me recordaba a tambores funerarios. Esperanza iba en silencio, con las manos entrelazadas y los labios moviéndose en oración silenciosa. Cuando llegamos, lo primero que vimos fue la puerta de la choza. Tenía marcas de uñas por toda la madera, como si alguien hubiera tratado de entrar o de salir, arañando desesperadamente. Pero lo que me hizo sacar mi arma fue lo que estaba clavado en esa puerta. Antonio Fuentes colgaba crucificado contra la madera, con los brazos extendidos y clavos oxidados atravesando sus muñecas. Pero lo más horrible eran sus ojos. Las cuencas estaban vacías, como dos agujeros negros que parecían mirarme profundamente desde la nada. La sangre había formado charcos en el suelo, mezclándose con el barro de la lluvia. «Dios mío», susurró Esperanza, «¿quién pudo hacer esto?» Ella cayó de rodillas en el fango. Ella no se atrevió a moverse más. Empujé la puerta, que se abrió con un chirrido que me puso la piel de gallina. El interior de la choza olía a incienso mezclado con algo mucho peor. Velas medio derretidas se extinguieron con una ráfaga potente que ingresó al abrir la puerta. Encendí mi linterna. Habían colgados amuletos, huesos. Mientras me movía más hacia adentro, noté que en la pared se habían hecho símbolos geométricos, dibujados con lo que parecía ser sangre seca. Pero lo que nos hizo gritar y paralizar fue lo que encontré en el centro de la habitación donde entré. Al abrir esa puerta, un pozo de piedra de quizás 1 metro de diámetro se abría en el suelo como una boca hambrienta. Lo que ocurriría a continuación sería iluminar con mi linterna. Dentro de ese pozo, flotando en un líquido verdoso que burbujeaba lentamente, había cabezas. Traed al patíbulo los cráneos diminutos, aún tibios. Quiero verlos rodar por las piedras mojadas. Quiero sentir su sangre goteando entre mis dedos. De su sangre beberé y con su silencio haré un nuevo cántico. Cabezas de niños en diferentes estados de descomposición, sus ojos cerrados, ojos abiertos, algunos rostros con la lengua afuera. El sonido de las moscas zumbando y el olor son cosas que ahora quiero borrar de mi memoria. Una horrenda colección de cráneos. Yo para ese entonces ya tenía una fotografía del pequeño Diego. Lo reconocí inmediatamente. Sus ojos abiertos, así como su boca, parecían gritarme desde la fosa. Los días siguientes fueron un torbellino.
Cuando finalmente llegaron las autoridades de la ciudad, encontraron evidencia de que Antonio Fuentes había estado secuestrando niños durante años. Aparentemente, había engañado a padres desesperados con promesas de comunicarse con sus hijos muertos, solo para llevar a cabo sus rituales macabros. Nunca sabremos si la muerte del pequeño Diego estuvo relacionada con el brujo, o si este último únicamente profanó su tumba para sus demoníacos pactos. El caso se cerró oficialmente. Los periódicos hablaron del brujo de Tarata durante una semana, y luego el mundo siguió girando como si nada hubiera pasado. Pero yo sabía que algo no encajaba. Las pesadillas empezaron 3 días después de que cerráramos el caso. Voces de niños que gritaban mi nombre en la oscuridad entre mis sueños. Arañazos en las paredes de mi casa empezaron a aparecer. Y esa sensación constante de ser observado. Fue entonces cuando él apareció. Era viernes por la tarde, cuando un hombre mayor entró a la comisaría. Tenía unos 60 años. Vestía un traje gastado pero limpio, y me miraba con ojos cansados pero amables. «Disculpe, oficial», me dijo con voz suave. «Vengo preguntando por don Antonio Fuentes. ¿Sabe dónde puedo encontrarlo?» Sentí que el aire se volvía denso. «Lo siento, señor. Antonio Fuentes murió hace aproximadamente 5 días». El hombre me miró con extrañeza, ladeando la cabeza como si no hubiera entendido bien. «Eso es imposible, oficial. Yo hablé con él en la ciudad hace apenas 2 días. Quedamos en encontrarnos aquí en la comisaría hoy en la noche, a las 10 en punto». El reloj de pared marcaba las 6 de la tarde. Sus manecillas parecían moverse más lento de lo normal, como si el tiempo mismo hubiera decidido jugar con mi cordura. «Debe estar confundido, señor», le dije, sintiendo como un sudor frío me bajaba por la espalda. «Antonio Fuentes está muerto. Yo mismo vi su cadáver». El hombre sonrió, pero había algo extraño en esa sonrisa. Sus dientes parecían demasiado blancos, demasiado perfectos para alguien de su edad. «Bueno», dijo mientras se dirigía hacia la puerta, «supongo que esperaré hasta las 10. Si don Antonio dice que va a venir, va a venir. Él nunca rompe sus promesas». Y se fue, dejándome solo en la comisaría con el sonido del reloj que parecía contar los segundos hasta mi perdición. Son las 9:50 de la noche mientras escribo esto. Puedo escuchar pasos en el techo, como si alguien caminara sobre las tejas. Y hay una voz que susurra mi nombre desde algún lugar que no puedo ubicar. El hombre dijo que Antonio nunca rompe sus promesas. Y yo empiezo a pensar que tal vez tenía razón. No está buscando a alguien más. Él ya está aquí y lo sabes. Sé ahora digno de esta oscuridad. Que la muerte es solo el principio.